En Biblián, en Pichumasa, donde también disponemos de unos terrenos, y bueno, esa ha sido la infancia mía, porque estudiamos en la Escuela Corazón de María de las Madres Oblatas y teníamos a veces que trasladarnos todos los días de Biblián allá. Un buen recuerdo, las minas de carbón, porque en ese tiempo hasta viajábamos en las volquetas que trasladaban el carbón hacia la planta de lavado, donde ahora es el Coliseo Ciudad de Biblián, y luego se trasladaba a la Huapán para el proceso de quemada del cemento. De todas maneras, esa fue algo que marcó la vida, así como en Biblián el paso del ferrocarril. En el campo el profesor es todo. El profesor es enfermero, es médico, es cocinero, es todo tiene que hacer. Incluso en la misma aula de clases tiene que ser el conserje, el director, el que cuida las cosas, todo, absolutamente todo, porque en el campo no hay mucha atención. Ahora, últimamente, claro que ya las entidades seccionales como que sí ayudan mucho, pero igual el campo siempre va a tener sus restricciones, incluso en la dotación de profesores y, como usted dice, en tecnología. Bien, muy buenas tardes, buenas noches a la hora que nos vean, amigos del portal digital Ecos del Cañar. Nos encontramos en una nueva edición de este podcast, El Otro Perfil. El día de hoy tenemos una invitada especial, a la licenciada Marcela Bustamante, quien es oriunda del Cantón Biblián y ha ocupado diversos cargos. Primeramente, ella es docente escolar, también ha sido presidenta de la UNE del Cantón Biblián, y también ahora forma parte de la Fundación de Damas Voluntarias. Bueno, vamos a seguir conversando un poquito más con la licenciada. Muy buenos días y buenas tardes a la hora que nos vean los compañeros. ¿Cómo se siente, licenciada? Muy buenos días. Buenos días, buenas tardes, también utilizaré eso porque en verdad a veces no se sabe de dónde nomás nos escucha. En verdad, un agradecimiento especial a ustedes por esta oportunidad que me están dando. Muchas gracias, pues me siento bien y dispuesta a cualquier situación que se presente el día de hoy con respecto a su... Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, por comentarle, este es un podcast donde invitamos a personajes del Cantón Azogues y la provincia del Cañar, como para que se pueda conocer un poquito más del perfil de la ciudadanía en general, que ha destacado por sus años de servicio en las distintas índoles, ¿no? Licenciada, bien, como comentábamos, usted ha estado en diferentes organizaciones, también usted ha sido docente. Cuéntenos cómo fue un poco, comencemos cronológicamente, cómo fue su infancia. ¿Dónde creció usted en el Cantón Biblián? Bueno, mi infancia en Biblián, en Pichumasa, donde también disponemos de unos terrenos, y bueno, esa ha sido la infancia mía, porque estudiamos en la Escuela Corazón de María de las Madres Oblatas y teníamos a veces que trasladarnos todos los días de Biblián allá. Un buen recuerdo, las minas de carbón, porque en ese tiempo hasta viajábamos en las volquetas que trasladaban el carbón hacia la planta de lavado, donde ahora es el Coliseo Ciudad de Biblián, y luego se trasladaba a la Huapán para el proceso de quemada del cemento. De todas maneras, esa fue algo que marcó la vida, así como en Biblián el paso del ferrocarril, que era tan bonito uno esperar la llegada del ferrocarril y salíamos a poner los clavos sobre las rieles para que al paso del ferrocarril quedaban como unos cuchillos. Entonces afilábamos en la zapatería donde había un esmeril allí al lado de Don Trinidad Ochoa y nos quedaban unos cuchillos precisos. Lo mismo las monedas también se hacían grandes, entonces era una distracción muy linda que nosotros pasábamos. Bueno, estudié en el colegio que hoy se llama José Benigno Iglesias,
luego pasé al Luis Rogerio González y luego estudié el postbachillerato preparándome para ser maestra en el Instituto Normal Superior número 3 de la ciudad de Cuenca. En ese tiempo era bonito, nosotros nos graduábamos en julio y en octubre ya teníamos el nombramiento. Me tocó trabajar en la zona costanera en un lugar que se llama La Delicia, un lugar que es, todo el camino está clarito, pero llega allá y ya es neblina. ¿El Cantón Cañar? Sí, del cantón, ahorita del Cantón Suscal, pero Suscal. en ese tiempo era del Cantón Cañar. Ahí me pasé 6 años y luego vine a trabajar en el Cantón Biblián, pero siempre en el sector rural, donde pasé la mayor parte y mi mejor vida de magisterio en la comunidad de Cachi del Cantón Biblián. Mis últimos 5 años fueron en la Escuela Central Daniel Muñoz. Ya soy jubilada y ahora, bueno, me dedico ahorita también estamos organizando de los maestros jubilados del Cantón Biblián, la Asociación de Jubilados, y estamos ya llenando las matrices para presentar en el MIES para ser reconocidos. Desde luego ahorita soy presidenta de la Fundación de Damas Voluntarias, también fui miembro alterno de la Casa de la Cultura del Cañar, del directorio. fui presidenta de la UNE de Biblián, miembro de la UNE provincial también, y bueno, ha sido un trajinar muy bonito. Soy soltera, no tengo hijos, entonces como que me da un poco de tiempo para estas cosas en las cuales me desempeño con mucho gusto. En verdad, sobre todo en pandemia hemos tenido una buena participación porque fue dolorosa la pandemia, sobre todo con las gentes pobres. Yo pensaba que en el Cantón Biblián no había pobreza, sin embargo, al salir a las comunidades, lejanas, pues se notaba mucha pobreza, y bueno, ahí estuvo nuestra actuación conjuntamente con el voluntariado del GAD, la Reina de Biblián, la Cholita, que hicimos un bonito grupo para trabajar sobre todo en pandemia, y hemos seguido así trabajando. Bien, licenciada, ¿cómo nace esto de ser docente? ¿De dónde nace esa inspiración, la vocación para, tal vez sus padres le inspiraron a ser docente o...? Puede ser que haya habido esa, porque en la casa, en Pichumasa, la escuela era en nuestra casa. La escuela, sí, el ministerio arrendaba la casa nuestra para que sea el aula escolar, tal vez a lo mejor, pero de todas maneras, o sea, sí, un deseo de ser docente no había, pero de todas maneras, cuando uno ya abraza esa profesión, pues le hace con toda vocación. Y bueno, han pasado 37 años de eso y se ha desempeñado, creo yo, de una buena manera. Docentes que marcaron su vida en la infancia, en la juventud. Sí, precisamente en la escuela, los primeros, ¿cómo diré? Si bien es cierto, mis padres nos pusieron en la escuela Corazón de María, pero siempre estábamos cerca de la señorita María Espinosa, es de acá de Azogues. Ella trabajaba allá y vivía también en nuestra casa. La señorita Auxilio Palomeque, que también era maestra, aunque no era mi maestra, pero bueno, habíamos conversado muchísimo con ella. Ella también estaba por allí. Y bueno, en la Escuela de las Madres sí teníamos profesoras, monjitas que eran muy buenas. La madre Estela Paz y Miño, la madre Gladys Bernal era un poco fuerte, pero es la que encamina precisamente la vida de las personas, porque mucha soltura tampoco no vale, siempre debe haber un cierto hasta aquí nomás. Entonces creo que eso. Y en el colegio también hemos tenido muy buenos profesores. En el José Benigno teníamos al doctor, todos creo que algunos ya están fallecidos, el doctor Macancela, me acuerdo que nos daba ciencias naturales, el doctor Efraín González nos daba sociales, el licenciado Fausto, y ya no me acuerdo el apellido, nos daba, en ese tiempo se llamaba castellano la materia, inglés con el señor Dilio López, que también fue profesor de algunas generaciones acá en Azogues también. Entonces creo que hemos recibido ese ejemplo de muchos profesores que en verdad marcan la vida de las personas y nos enseñan a hacer
ahora somos y podemos transmitir. Quizás las primeras promociones de José Benigno o ya tenía sus Creo años que debería yo ser la tercera promoción porque el José Benigno comenzó con un tercer curso también, entonces, o sea, no fue desde primero, sino ya tuvo tercer curso, segundo curso y nosotros en primero. Entonces, tercera promoción. Entonces, es una de las primeras. Desde luego no me gradué yo allí, pero hubiese sido de la tercera promoción. Muy bien. ¿Cuál fue su primera experiencia en la docencia? Si bien usted nos recalcó, si nos puede relatar un poquito más cómo fue esa experiencia de ir a trabajar en un lugar lejano, digamos así, ir a vivir en otro lugar. Un lugar lejano, no había salido yo mucho, no había tenido la experiencia de la neblina. La neblina es terrible, entonces el sábado anterior, nomás que fuimos por allá, nos acordábamos de que viajábamos nosotros la víspera, o sea, el domingo, y al chofer no teníamos dónde decirle aquí nomás, porque no se veía nada, no sabíamos dónde teníamos que quedarnos. Eso sí fue terrible, así como un poco hilarante, decíamos nosotros. Después descubrimos dónde han estado algunos árboles de mandarina, árboles de naranja que había, porque la neblina no nos permitía ver. Sí, fue una experiencia totalmente diferente, porque cuando uno estudia, cuando uno va a la práctica, no es lo mismo que ya enfrentarse a un grupo de estudiantes que ya de los cuales uno es responsable. Claro, ¿y cómo es? O sea, hay mucha diferencia, o sea, nosotros que vivimos en una ciudad, poco conocemos cómo es la educación, la ruralidad, porque a veces tiene sus limitaciones a comparación de la ciudad, ¿no? ¿Usted cómo vivió eso? ¿Cómo intentaba como docente suplir esas situaciones, esas carencias que a veces existen en tecnología, yo qué sé, en otros aspectos, en otros ámbitos, ¿no? En el campo el profesor es todo. El profesor es enfermero, es médico, es cocinero, es todo tiene que hacer. Incluso en la misma aula de clases tiene que ser el conserje, el director, el que cuida las cosas, todo, absolutamente todo, porque en el campo no hay mucha atención. Ahora, últimamente, claro que ya las entidades seccionales como que sí ayudan mucho, pero igual el campo siempre va a tener sus restricciones, incluso en la dotación de profesores y, como usted dice, en tecnología. A veces eso es limitante, el internet no llega en estos tiempos, por ejemplo, que todo se hace con el internet no llega en el campo, pero bueno, últimamente precisamente la pandemia mismo también hizo que ya los padres de familia instalen su internet y se pueda trabajar de mejor manera. Pero siempre en el campo hay deficiencias, sobre todo en la dotación de profesores. En el campo a veces se trabaja un profesor para 3 grados, lo que no sucede en la ciudad, donde cada área tiene un maestro. Ajá. Entonces, esas sí son deficiencias, pero a veces sí depende del alumno. Hay alumnos que aprovechan la situación y casi no muestran esa diferencia que hay entre el campo y la ciudad. Es así, pero ¿cómo, en ese caso que usted menciona, cómo el profesor cómo trabaja para distribuirse con los alumnos? Hay ya planificación especial para trabajar con 3 grados, con 2 grados. Mientras a un grado le va a usted dejando con tareas prácticamente. Por ejemplo, ahora al menos que hay internet o hay fichas de trabajo, usted le deja con esa tarea mientras está dando la clase personalmente al otro grado. Al otro grado le deja en la evaluación o en el refuerzo y vuelve con los otros alumnos. Entonces sí hay una planificación específica para trabajar así con 2 o 3 grados. Hay escuelas que trabajan con 6 grados. Hay profesores, digamos así. Claro, en Biblián tenemos algunas maestras que trabajan en escuela unitaria. Complicado, pero es complicado. Se dan los modos, digámoslo así. Exactamente, o sea, sí hay una planificación específica que ya regula el mismo ministerio, ya para eso, sí. Y bien, ¿cuántos años pasó acá en La Delicia? Yo en La Delicia 6 años, y luego pasé 24 años en Cachi. Bueno, y que prácticamente la mayor parte de su carrera, digámoslo así. Sí, la mayor parte de mi carrera, y bueno, sí, lo máximo, porque ya los últimos 5 o 6 años fueron en la Daniel Muñoz, pero ya al último. ¿Ahí fue docente en Cachi también? ¿Fue directora de la Sí, fui directora, pero allá uno es directora y profesora también a la vez. Y acá en la Daniel Muñoz fui profesora. ¿Qué experiencias o qué recuerdos le traen en Cachi? En Cachi muy lindos recuerdos.
sobre todo la inocencia de los niños, ese cariño que le tienen a uno, las madres de familia muy buenas, los padres de familia todavía con esa sencillez de llegar con algo donde el maestro, de llegar le diré, con huevos, con leche, con queso, todavía donde el maestro todavía era así en Cachi. Los niños también muy buenos. Un problema era el idioma, un poco los padres todavía hablaban quichua y los guaguas tenían algunas palabras todavía en quichua y eso dificultaba un poco el enseñar a leer, porque el quichua en el Ecuador no tiene ni O ni E. Entonces, póngase usted, si usted quiere enseñar la E y la O, o palabras con la E y la O, ellos pronuncian con la I y la U. Entonces, póngase, nosotros decimos a la montaña que hay en Biblia, decimos charón, ellos en cambio dicen charún. Entonces, tiene otro pronunciamiento. Sí, ya, pero ahorita, para este tiempo de ahora, ya no deben estar así. Eso era cuando yo recién llegué. Ahora prácticamente la juventud no practica el idioma quichua, digamos así. No, ya se ha perdido un poco. Se pierde un poco. Se pierde bastante y a pesar de que, por ejemplo, la ley intercultural que se llamaba, porque ya creo que pasó también esa ley, obligaba a saber por lo menos una lengua ancestral. Pero ahora ya no, ninguna cosa de esas, ya no, más bien tratan de evitar, o sea, ya no, ni piensan en que esa lengua puede estar todavía presente, no, ya no. Alumnos que recuerde, a pesar de que en los sectores, en el Cantón Biblián, acá en la provincia de Cañar, son migratorios, o sea, migran a otros países, sobre todo a Estados Unidos. ¿Usted recuerda estudiantes, alumnos suyos? Sí. ¿Como quiénes? Tengo alumnos de Cachi, quisiera mencionar, porque a veces uno piensa que siendo del campo no hubieran podido salir. Sin embargo, hay un alumno que es funcionario del Jardín Azuayo, es ingeniero o economista, creo, la hermana igual. Hay otro alumno que está haciendo un posgrado en Brasil, es odontólogo, creo que ya tiene en Biblia un consultorio, un odontólogo de apellidos Aquipulla. Y bueno, y como dice usted, la gran mayoría es los Estados Unidos. Ellos terminaban la primaria y se iban a los Estados Unidos, como sea, a veces, y ahora ya van familias enteras porque ya pueden obtener papeles y todo. Por eso la escuela, mientras antes éramos 11 maestros, ahora están 3. Porque ya no hay mucho alumno, ya la migración ha afectado demasiado y ya no hay muchos alumnos, y los alumnos que hay a veces ya también les ponen en Biblián, en Azogues, a los estudiantes. Por lo general. ¿Y alguna experiencia que le marcó ahí en esa unidad educativa? ¿Cómo se llama la unidad educativa? La unidad educativa se llamaba Honorato Carpio. Es en honor a ese buen hombre de Biblián, don Honorato Carpio, que ha sido también el promotor de la cantonización, poeta y todo eso. Y bueno, algunas cositas así medias chistosas. Les voy a contar algo que siempre cuento, que estábamos nosotros en una experiencia de emplear un nuevo libro. Había un libro que se llamaba Abramos Surcos, que a nivel nacional se empleó precisamente para el sector rural. Entonces venían unos funcionarios y nuestra misión era demostrar la bondad del texto, en el sentido de que una página valía para hablar de castellano, de sociales, de ciencias naturales y todo. Entonces estábamos trabajando con la página y estábamos hablando de los accidentes geográficos, esos accidentes geográficos que eran loma, río, cerro, bueno. Entonces, y ahí también podíamos hablar nosotros de castellano y podíamos hacer oraciones con esas palabras. Y el funcionario de Quito que venía dice, a ver, estudiantes, van a hacer oraciones con las palabras, con los nombres de los accidentes geográficos. Entonces, los alumnos además eran tímidos, pero en una de esas un alumno alza la mano y da la oración y dice, yo cerro la puerta. Ay, Dios mío, creo que el funcionario no se aguantó la risa. Vea, como en esas cositas nos pasan a los maestros, pero son para uno que le va más bien formando más en ese sentido, porque ahí vamos viendo cómo es un estudiante, cómo abstrae las cosas, cómo entiende de esa manera. Entonces, creo que, y así, cositas pequeñas que nos han pasado en casi toda la vida de magisterio.
Ya, ¿qué le decidió a pasar a la Daniel Muñoz? Bueno, ¿usted pidió cambio o fue algo que dijo el Ministerio de Educación, no, usted tiene que venir acá? ¿Cómo fue ese traspaso? Bueno, fue en verdad eso. Ya se comenzaba a hacer la reestructuración de las escuelas, entonces ya por el número de alumnos, ya iban mermando los alumnos, ya no se justificaba el gran número de profesores que estaban allí, entonces nos decían a nosotros que quién quiere salir, entonces obviamente tenía que salir yo, pero tampoco me ofrecían a Nazón, pero yo decía, yo estoy ya tanto tiempo allá que voy a solamente unos kilómetros más, entonces solicité a la Daniel Muñoz porque había esa opción, entonces por Estábamos eso. cerca del Cantón Sí, Miblán. porque creo que no hubiese salido de allá. Si ¿Y no cómo hubiese fue sido ese por eso. cambio de ir a una escuela céntrica, digamos así, el Cantón Miblán? Sí, fue un cambio un poco, más que todo por el número de estudiantes en el aula. Nosotros allá teníamos 18, 20 en cada aula, acá en cambio era 30, eso un poco. Pero también ya en la Daniel Muñoz hay bastante estudiantes del sector rural. De todo lado. Sí, ya no era mucho el cambio. No era, en ese sentido, sí, del gran número de alumnos por aula, sí. Pero de ahí ya también nos enseñamos mucho en la Daniel Muñoz. Bueno, ya con el trabajo usted hace amistades, también forma parte de gremios, usted también ha sido directiva de la UNE algunas veces, varias veces, pues no lo sé, usted nos va a indicar cuántas veces ha sido directiva de la UNE en el Cantón Miblán y aquí en la provincia. ¿Cómo fue ese salto de comenzar en la educación y formar parte del gremio de la Unión Nacional de Educadores? Bueno, los profesores siempre hemos estado agremiados, ¿no? El principal gremio de los maestros y el único ha sido la UNE, la Unión Nacional de Educadores, y bueno, había filiales en las provincias y en los cantones, y ya creo que cuando estaba allá también trabajando en el sector costanero también ya intentamos formar parte de una directiva, pero cuando vine acá sí ya más bien los maestros me motivaron a que ya no sea solamente desde la directiva, sino más bien presida la lista. Entonces, bueno, ya en unas 2 o 3 ocasiones creo que formamos parte de ese comité ejecutivo de los profesores, y en ese lapso habíamos construido el local de la UNE cantonal. El doctor Marco Arias en la presidencia, el doctor Marco fue presidente del municipio, en ese tiempo se llamaban presidentes del municipio. Ajá. Pues con el centro agrícola compró algunos lotes de terreno precisamente para la liga deportiva, para la UNE cantonal, para el Ministerio de Gobierno, donde ahora funciona lo del GAD, el nuevo local del GAD. Entonces allí pues un lote nos tocó a nosotros. En la presidencia del licenciado Gerardo Córdoba se puso la primera piedra y luego nos tocó a nosotros. ¿En qué año fue? Disculpe. Ay, eso sí. ¿80s, 90s? Sí, debería haber sido. Justo cuando se construyó el edificio de que hoy en día es la unidad del municipio, ¿no? Ah, sí, porque allí era del Ministerio de Gobierno eso. Ajá. Y ahí funcionaba la jefatura política, la comisaría siempre. Entonces, pero luego ya hubo convenios con el Ministerio de Gobierno y ahora se entregó al GAD. ¿Y ustedes hicieron la gestión tal vez al mismo ente, al gobierno en sí, para que se construya simultáneamente o fue independiente? Independientemente de todo, el doctor Montero, pues así él fue el que construyó el local, él nos ayudó, desde luego los maestros del Cantón Miblán, todos también, cuando había alguna cosa, ya póngase la fundición de la loza, estaban presentes allí para amoblarse. Se convocó a todos los profesores de las escuelas y ellos hicieron donación. Si era escuela completa nos daban una docena de sillas, si era escuela pluridocente 6, si era unitaria 3, algunas instituciones como el sindicato de choferes también nos donó sillas de esa manera, se logró adecuar. Nosotros también cogimos un bar de la liga deportiva para con esos fondos también comprar escritorios. La idea nuestra siempre ha sido tenerle al edificio de la UNE como un local, sobre todo que sirva para la capacitación de los profesores. Su papá tuvo la bondad de regalarnos un proyector que hasta ahora tenemos, hasta ahora sirve, pizarrones, todo eso nos ha adquirido, pero con los dineros
se puede decir, propios de los profesores. En sí, entonces usted destaca la unidad de los profesores. Sí, sobre todo en el Cantón Biblián. Sobre todo en el Cantón Biblián somos muy unidos en ese aspecto. Muy a pesar de que la mayoría de los maestros son de Azogues, pero en Biblián sí tenemos una buena unidad. Bueno, entre esa gestión destaca la construcción de la Unión Nacional de Educadores. ¿Qué más se ha podido lograr a lo largo de estos años? Los derechos de los docentes, los sueldos, los salarios, siempre han estado en las calles los docentes. Son los primeros que han estado en las calles reclamando sus derechos y de toda la población en sí, a veces, ¿no? En ocasiones. Así es la verdad. Todas las conquistas que ha obtenido el magisterio ha sido a través de la lucha. O sea, no ha habido otra forma, sino siempre se ha tenido que, ya agotados todos los esfuerzos, todas las conversaciones, todo, pues irnos a un paro. Y ese ha sido, por eso ahora se tiene ya un sueldo, ahora sí se tiene un sueldo ya que está acorde con el estudio de los maestros. Los maestros ahora todos tienen su maestría, sus estudios superiores, han estado capacitándose siempre, entonces no era justo de que tengan un sueldo que no se ha movido desde mucho tiempo. Ahora sí, por fin ya está de acuerdo a los estudios. En verdad, siempre ha sido la lucha la que nos ha dado todas las conquistas que hemos obtenido hasta ahora. Al menos en nuestro tiempo eran los viajes a Quito, la huelga de hambre. No hemos participado en una huelga de hambre, pero siempre hemos estado, en cambio, pendientes de quienes han participado en eso. Pero, por ejemplo, a Quito, a las marchas, a Cuenca, a las marchas, siempre hemos estado presentes a tragarnos gas lacrimógeno y todo, pero bueno, hemos logrado algunas cosas. ¿Han sido perseguidos tal vez ustedes como dirigentes? Bueno, la dirigencia cantonal no, pero por ejemplo los dirigentes cantonales y dirigentes provinciales sí fueron suspendidos de sus funciones, sin sueldo y todo muchas veces. Bien, en la época de Rafael Correa, por decirlo así, hubo una especie de persecución a la UNE, tal es así que sus sedes fueron quitadas o prácticamente se cerró la UNE, se creó otra asociación de profesores, claro. no recuerdo el nombre, si tal vez usted si me ayuda cómo se llamaba, pero fue vejado el profesor en sí porque ya no contaba con ese respaldo que es la UNE para un docente. ¿Cómo fue el proceso usted que vivió toda esa situación? De que se quedaron sin sedes, la lucha ya no era la misma, ya no había unión en los profesores, ya no había cómo salir a protestar, los sueldos sí mejoraron, pero ya no fue igual, como una especie de destrucción de la UNE y todo quedó ahí. ¿Cómo ustedes vivieron como UNE? ¿Cuál fue el proceso que tuvieron que pasar en esa época del gobierno del expresidente Rafael Correa? Obviamente fue muy duro para los profesores, sobre todo para quienes somos clasistas. O sea, nosotros no pensábamos políticamente, sino más bien en la clase del magisterio. Fue terrible porque en verdad de un plumazo se borró la UNE. Ya ha habido más antes, sí hubo ya en algunas épocas de los militares parece que también ya se dio algo de eso, pero igual se volvió. Y bueno, no sé, la dirigencia también tuvo sus problemas, la dirigencia nacional desde luego, porque a mí personalmente me da la impresión de que la dirigencia nacional nunca buscó restablecer la personería jurídica de la UNE de una manera conversando, haciendo. Parece que no sucedió eso, no puedo hablar muy claramente de eso, pero yo tengo esa percepción de que no se buscó recuperar la personería jurídica. Así como le borraron, así mismo podían volver a que tenga personería jurídica la UNE. Desde luego en las UNES nos quedamos sin locales en algunos aspectos, en algunas provincias, sobre todo en los cantones pequeños, nos quedamos sin locales. Se formó se llamaba la red de maestros, que eran los afines al gobierno. Podríamos haber tenido, por ejemplo, en mi caso, también una afinidad al gobierno, pero yo nunca dejé la UNE, porque yo sabía que la UNE era el gremio que aglutinaba a los verdaderos maestros. En cambio, la red estaba conformada por gente que se interesaba en ocupar los cargos directivos. Para rectores. Exactamente, en cambio nosotros éramos los verdaderos clasistas, nosotros no nos quedamos ahí con la UNE.
No había ese fin, digamos, así de Exactamente, no, el fin hubiese sido ver méritos en las personas, ver... Y vea cómo ahora estamos tan mal que ahora nadie quiere ser directivo. Nadie se interesa en ser directivo porque la responsabilidad administrativa, los papeles, es tanto, son papeles. Entonces la gente más bien quiere apartarse de ser directivo. Ya no hay los concursos en donde ganaba la persona que, o por alguna meritocracia se le nombraba director. Vea usted, nosotros en Biblian hemos tenido directores que han trascendido. Ahora, en cambio, cada 2 años se cambia y la situación de las instituciones no tiene una estabilidad precisamente por eso. Bien, en sí, usted nos manifestaba que se quedaron sin locales. Por ejemplo, aquí en la provincia fueron el Cantón El Tambo, el Cantón Biblian, inclusive acá Sogues logró recuperar su sede, en Cañar igual. Pero en Biblian, ¿cómo se ha hecho ahora? ¿Cómo está la situación de la sede de la UNE? Bueno, en Biblian nosotros con el señor alcalde hemos llevado, si cabe el término, la fiesta en paz. Nosotros nos llevamos bien, en mi caso yo me llevo bien. O sea, a mí me toca hablar de esto porque en mi presidencia sucedió eso. Porque yo ya soy jubilada, no tendría ya mucho. Sí. Pero yo me considero en el hecho de que yo quisiera devolver, o sea, que yo sea también quien deje ya saneado ese problema. Pero no, el señor alcalde siempre está ratificando en que el respete local, si bien es cierto el primer piso está ocupado por la unidad de movilidad, pero el segundo piso, el local, nosotros también abajo sí tenemos unas oficinas, pero de todas maneras no le podemos ocupar como que algo es nuestro, como lo que antes hacíamos, ya. Entonces, el señor alcalde cada año festeja a los profesores, siempre me llama a mí para coordinar el festejo. Últimamente también estábamos recién congratulándose con quienes han cumplido 25 años, con quienes se han jubilado. Entonces el señor alcalde esta vez también dijo, nosotros somos respetuosos del local, el local es de los señores maestros, pero estamos ahora ya promoviendo a que se organice la UNE cantonal. Estamos también en esos pasos. Algo para recordar nada más. Actualmente, ¿quién preside la UNE en el cantón? Ahorita no hay UNE cantonal. No hay UNE cantonal porque no se han dedicado a formar la UNE. Cuando recién sucedió esto quisimos hacer, pero el primer obstáculo era que yo ya estaba jubilada. Yo ya no podía, tenía que ser un profesor en ejercicio de las funciones. Porque nosotros sí hicimos ya los papeles, ya recibimos cédulas a todos los profesores del Cantón Biblian, ya hicimos los estatutos y a todo, pero se necesitaba la persona que presida. Y siempre, en esos tiempos todavía estábamos con miedo del gobierno de que si era de la UNE ya lo van a cancelar, ya va a pasar esas cosas, entonces se quedó allí, pero el día último del festejo al maestro hubo una muy buena predisposición de parte de todos, incluso se firmó ya unas hojas de papel y todo, creo que están en eso ya los maestros. Y yo también hice mi compromiso de ayudarles en eso para que haya una organización más en el Cantón Biblian. Antes la UNE cantonal era la protagonista de todas las, por ejemplo, si era el 20 de diciembre era la UNE cantonal la que organizaba conjuntamente con el municipio. En el desfile del 1 de agosto era la UNE cantonal la que hacía las cosas, entonces conviene nuevamente estar siendo protagonistas de la vida cantonal. ¿Y desde la UNE provincial cómo está la situación para ahora? Bueno, la UNE provincial, de acuerdo a la nueva estructura, no hay UNE provincial, hay UNE cantonal de Azogues. Ya no hay la provincial como era. Al menos, claro, de lo que entendemos nosotros, de acuerdo a lo que la señora presidenta, ella también me visitó en la casa, porque ellos también tienen, en cambio, como decir, otros intereses. Dicen que están endeudados, que está de indemnizar a las personas que han trabajado donde ellos y todo, a pesar de que la UNE del Pichincha está recuperada en su personería jurídica, sin embargo ellos dicen que no tienen plata, y bueno. De todas maneras, nosotros, la misión nuestra es ahora formar la UNE cantonal, sobre todo los profesores que estaban muy predispuestos el día último que estuve con ellos, muy predispuestos a organizarse y por ende a recuperar el local.
en verdad el municipio no puede dar el local porque no hay a quien, no me van a dar a mí que soy una persona natural, no hay cómo, o sea, yo en ese sentido les entiendo perfectamente. Ahora, en otros lados han respetado, no han dejado allá, no han hecho ninguna cosa, pero acá en cambio ante la necesidad de un local se utilizó para la unidad de movilidad, desde luego, a nosotros, que mejor que esté ocupado, pero lo que no vale es que ellos pasen a ser dueños, eso no está bien, porque la escritura dice, o sea, claro que la escritura dice, compra el municipio para la UNE cantonal de Biblián, incluso más abajo dice para los profesores, que en muchos de los casos son agricultores, incluso decía, porque era ¿cómo le digo?, un precio módico precisamente del centro agrícola, considerando esa situación. Entonces, eso es algo a nuestro favor y ojalá los compañeros estén motivados con esto. Bien, ¿qué espacio más cumplió usted en la UNE? Formó parte del directorio y fue presidenta por cuántas ocasiones. Sí, en la UNE cantonal fui presidenta por 3 ocasiones y en la UNE provincial fui miembro del directorio. Ya no me acuerdo el nombre preciso, había secretarías, una de esas también, pero siempre he estado presente, sobre todo en la lucha clasista. Bien, también ha formado parte también de la Casa de la Cultura, como de la Fundación de Damas Voluntarias. ¿Desde cuándo usted es miembro? Comenzamos con la Casa de la Cultura. ¿Desde cuándo usted es miembro del directorio de la Casa de la Cultura o formó parte del Consejo de la Casa de la Cultura? Bueno, ahorita ya no soy miembro del directorio, pero sigo siendo miembro de la extensión de la Casa de la Cultura de Biblián, que ahora preside la licenciada Azucena Vicuña. Con el doctor Luis Carpio era interesado en que se funden las extensiones en cada cantón, entonces él nos visitó, el doctor Carpio, conjuntamente con el licenciado Danilo Barreto, y formamos la Casa de la Cultura, la extensión de la Casa de la Cultura en Biblián. Entonces, ante unas nuevas elecciones que hubieron, me propusieron ser miembro alterno, entonces yo fui miembro alterno del directorio provincial con el doctor Edgar Palomeque. Con el doctor Edgar Palomeque, sí. En las anteriores. En las anteriores. Al ingeniero Juan Álvarez. Exactamente. Entonces, ahí también hemos estado trajinando, desde luego, trabajando calladamente, no de todas maneras, pero con Biblián hemos estado con el licenciado Danilo Barreto en todo lo que ha tenido que ver lo que es cultura del Cantón Biblián, sí. O sea, ustedes prácticamente comenzamos con nosotros, el licenciado Coco Córdoba, Danilo, exactamente, Danilo, Álvaro Saula, Francisco, todos ellos, sí. Y la licenciada Elida Arévalo, la licenciada Narcisa Solórzano, la licenciada Ileana Montero, todos ellos, sí. Ahora ya incluso hay muchos más, como ahora hay como adherir a los miembros del RUA, entonces hay también bastantes. ¿Qué más se pudo lograr sin iniciar de la Casa de la Cultura en el 2000? Bueno, en el iniciar de la Casa de la Cultura se tuvo ya algunas dotaciones de libros, por ejemplo, sobre todo la participación de la Casa de la Cultura del Cañar en alguna que otra festividad que había. Por ejemplo, siempre la Casa de la Cultura está presente en todo, a veces con contrataciones de compañías de ballet, de danza que se han presentado, la rondalla, todas esas cosas. Entonces ha sido, y sobre todo con Dani lo mismo, que es muy activo, sobre todo él que es músico y entiende mucho de todo lo que es cultura. Entonces él siempre ha estado presente en querer hacer algo bueno. Por ejemplo, con motivo de las fiestas de Biblián se ha hecho unos paseos que venían desde la loma, recuperando la tradición, por ejemplo, de la peluquería de don Segundo Cuenca, la zapatería de don Trinidad Ochoa, los quesos de don Luis Vergara, todas esas cosas así para tratar de recuperar, y sobre todo contando con la tradición que contaban los familiares, entonces mostrando las cosas que se usaba antes y todo eso. Sí, se ha hecho bonitos programas también con la participación de la Casa de la Cultura, siempre. La Casa al Barrio, porque también se hizo. De la Casa al Barrio, en Biblián, sí. Y ahora también la licenciada Vicuña sigue también con sus proyectos y todo.
Bien, y ahora últimamente también se le ha conocido por participar en la Fundación de Damas Voluntarias. ¿Desde hace cuánto tiempo usted es miembro de la Fundación y cómo asume este reto ahora con la presidencia que hacemos hasta algún tiempo? Sí, ante la invitación de las compañeras que ya eran miembros de la Fundación de Damas, pues ya creo que ha de ser unos 15 años que estamos allí. Y bueno, ahora me tocó la presidencia, ya me toca también dejar, sino que queremos también asimismo, hay que actualizar datos, entonces hay que dejarle bien a la fundación y bueno, hemos trabajado de manera silenciosa, en verdad, como lo que dice la razón social, Fundación de Damas Voluntarias, es el voluntariado el que prima en esto. Entonces nosotros siempre estamos trabajando con las personas vulnerables. Hay gente que ya nos conoce y dice necesitamos que nos ayude con unos quintales de cemento, unas planchitas de zinc. Entonces nuestros bingos que hacemos al interior de la fundación nos están ayudando para poder solventar de alguna manera alguna cosa, alguna persona que está enferma y necesita de alguna manera algo, entonces esa es nuestra labor. Ahora, claro que también en lo social, en lo cultural estamos presentes. Antes se organizaba incluso la Reina de Biblián, era a cargo de la Fundación de Damas Voluntarias. También hemos estado presentes en la tradicional fiesta del carnaval. Por ejemplo, esa sí es que hacemos la Fundación de Damas Voluntarias, el Taita Carnaval cada año. En la pandemia hacíamos alguna cosa que para no dejar también la tradición, se hizo alguna ceremonia ancestral y todo, pero no hemos dejado, siempre estamos haciendo y como digo, el labor de voluntariado que es el que más está presente. Más que todo el voluntariado que a veces es complicado, a veces poder convencer a las personas. ¿Cuántas damas voluntarias están formando parte? Somos 22 ¿Eso ha ido en mujeres. Crecimiento en los últimos años? Sí, hay algunas personas que desean asistir precisamente, desean ser parte, precisamente eso hay que hacer reconocer en el Ministerio de Bienestar Social y eso es precisamente lo que estamos haciendo ahora. Aquí cabe destacar que la buena voluntad de la población de Biblián y más que todo a veces de los migrantes que ayudan también la buena voluntad realizar de las las acciones. personas que están en verdad en mejores condiciones en los otros países, familiares de nuestros miembros también, que siempre están ayudando. Por ejemplo, en Navidad ya la petición hay que hacer a los parientes para formar los canastitos navideños. Estos últimos tiempos nos hemos juntado con el voluntariado del GAD, con la Reina, con la Cholita y bueno, y se ha logrado dar a muchísima gente más. Antes dábamos a 100, a 120, ahora ya damos a 300, 350 personas. ¿Qué pasó con la organización de la Reina del Cantón Biblián, que ya no se lo viene organizando conjuntamente con Fundación de Damas Voluntarias? No, sí estamos ahora también. Sí, continúan todavía. Sí. Emily es la actual reina y estamos en la organización del evento. La organización de la... Sí. No, ya el nuevo municipio como que ya daba más bien a una sola institución que organice todo, a unas... como digo, a un contratista, creo que se llama, esas personas que ya traen el cantante, exactamente, gestor cultural. Eso es lo más interesante. Ya, pero aún así siguen apoyándole en el desarrollo, en la gestión de la Reina del Cantón. Sí, siempre, incluso con los centros de desarrollo comunitario también hemos estado trabajando, a veces hemos salido con ellos a dar alguna que otra fundita de víveres. Entonces ellos siempre en el Centro de Desarrollo Comunitario y ha considerado a mucha gente que tiene escasos recursos, son vulnerables, entonces ellos están siempre dejando sus víveres, entonces allá también hemos acompañado siempre a los sitios lejanos del Cantón Biblián. Usted también forma parte en la sugerencia o denominación de nombres para las candidatas a reina, ¿no? Si no me equivoco. Sí, nos han invitado, sí. Actualmente también creo que está trabajando ya para la nueva soberana. Bueno, ahora todavía no, pero en las fechas anteriores sí se hacía una reunión con todas las instituciones para más o menos, cuando no ha habido elección. Cuando es denominación, digamos. Cuando ha habido denominación, sí. Bien, algo que detallar, usted mencionaba que el trabajo en la fundación ha sido un poco más
arduo, digamos así, un poco más duro en el tema de la pandemia. ¿Qué recuerda usted? En la época de la pandemia nos afectó a todos, más aún a la gente pobre en sí, y el trabajo que ustedes desarrollaron en ese sentido ha sido arduo por el tema, la situación en la que se vivía el mundo en sí. Sí, en la pandemia teníamos que salir, usted sabe, bien forrados, con mascarilla, en los primeros tiempos con guantes, que nos decían que tenemos que estar con guantes, y bueno, llegar a las casas lejanas y ver a dos ancianos en la cama sin poder moverse, y también conocer el drama de ellos, porque los hijos están en los Estados Unidos y ya les han olvidado. Eso era terrible. Y bueno, nosotros poder llegar con alguna cosa, por ejemplo, a las compañeras de los centros de desarrollo comunitario, ellos les ayudaban a lavar la ropa, les bañaban, les ayudaban mucho ellas, las chicas del centro de desarrollo comunitario. Nosotros llegábamos con los víveres, más o menos veíamos si está a lo mejor de llevarle al médico, de llevar una receta, alguna cosa. Esa ha sido nuestra labor, y ver, como digo, terrible ver a dos ancianos tendidos en la cama sin que nadie les tenga que ver, porque los hijos no están, o ya los hijos están ocupados también en otras cosas. Sí, se pasó duros momentos. Situaciones difíciles. Bien, ahora, como usted también nos indicó anteriormente, están formando la asociación o preasociación de jubilados, de maestros jubilados del Cantón Biblián. ¿Cómo ha sido este proceso? A ver si nos relata un poco de cómo nació esta idea y en qué se está trabajando ahora para poder cristalizar en sí ya esta asociación. Sí, en verdad había esta motivación en el sentido de que un buen grupo de maestros, estamos jubilados en Biblián, un buen grupo de maestros medio jóvenes, no tan viejos. Entonces hubo esa idea de decir, bueno, hagamos una reunión, llamamos a algunas amigas, dicen sí está bien, hicimos una primera reunión, y luego con ocasión del Día del Maestro también invitamos, bueno, habíamos hecho una especie de censo para saber quiénes nomás son los profesores jubilados en el Cantón Biblián, y encontramos que son alrededor de 32 personas. Bueno, entonces decíamos, está el número lindo, y bueno, hicimos una invitación a los compañeros y ellos aceptaron muy gustosos, y invitamos al campo, nos pasamos muy bonito, y ahí organizamos ya una directiva. Organizamos una directiva precisamente que sea la preasociación de maestros jubilados. Entonces ahorita ya estamos con las cédulas, ya estamos redactando la matriz que se nos pide el Ministerio de Bienestar Social. Entonces ya estamos con los estatutos, como ellos mismos tienen ya casi una especie de matriz para todo eso. Como es una entidad sin fines de lucro, se pasa a ser un poco más fácil. Entonces estamos en eso, ya redactando todas esas cosas, y estaremos presentando ya al Ministerio de Bienestar. ¿Cómo está conformada la directiva para conocimiento colectivo? Los compañeros colectivo tuvieron a bien nombrarme a mí de presidenta, vicepresidente es el ingeniero Jorge Ortiz, secretarios el doctor Alfredo Ávila, y tesorera es la señora Delia Hiedra, y tenemos también vocales de algunos compañeros que están allí. Y estamos entusiastas en eso, porque en verdad es una ocasión para reunirnos. Si bien es cierto, si hay una asociación de jubilados que enmarca a todos los gremios en Biblián, pero primero queríamos formar parte de lo que sea solo docentes en el Cantón Biblián, porque acá también en ASOC sí hay, y hay algunos maestros de Biblián que pertenecen acá, pero estaban muy gustosos también de formar parte del Cantón Biblián. ¿Y cuáles las primeras acciones que le van a dar una vez constituidos? Bueno, una vez constituidos, sobre todo queremos es mantenernos un poco activos, ¿no? Pues ahí estaremos viendo cómo podemos hacer alguna cosa para mantenernos activos, tanto en físico como en mente. Usted sabe ahora cómo estamos con las enfermedades mentales, entonces esa es nuestra misión. Ventajosamente tenemos médicos, tenemos ingenieros y todo que nos van a ayudar mucho en esto. Hay algunos proyectos que estaremos... Tal vez ya tienen sede, o sea, se ha improvisado una sede, digamos. Hemos improvisado una sede, ojalá la UNE también ya retome el local, o nosotros también haremos lo posible para tener ahí en el local de la UNE una sede nosotros, sí. El local es amplio, podemos también disponer de una sede para los jubilados ahí.
Bien, licenciada, ha sido muy ameno el diálogo. Agradecemos su participación aquí en Ecos del Cañar, en el segmento El Otro Perfil. Queremos dejarles en sus palabras finales cómo se ha sentido y una vez más agradecerle por visitarnos y contarnos sus experiencias de vida, ¿no? Yo más bien agradecerles a ustedes, a usted William, a usted señor San Martín, ¿no? Sí. Muchísimas gracias por haberme tomado en cuenta a mí, pues resultó una sorpresa, no había pensado, qué lindo estar acá, muchas gracias, como decía, yo soy seguidora de ustedes siempre, porque ustedes siempre están con temas interesantes, ojalá este también sea interesante para el público. Muchísimas gracias y ya nos estaremos comunicando, ojalá tengamos buenas noticias de parte de la UNEO y de los jubilados y de todo lo que hagamos nosotros en el Cantón Biblia. Muchas gracias. Una vez más queremos agradecerles su presencia, igual a cada uno de los que nos sintonizan en nuestras redes sociales, agradecerles y invitarles a una próxima edición. Muchas gracias. Gracias.